En este ejercicio vamos a obtener el equivalente de Thevenin de la parte que está encerrada en azul. Entonces el primer paso va a ser quitar todo lo que no esté encerrado en azul en mi circuito. En este caso vamos a quitar esta resistencia 3 de 7 ohms y vamos a redibujar nuestro circuito. Vamos a ver cómo queda. Queda de esta manera y recuerden que tenemos que marcar siempre las terminales A y B del circuito restante. Entonces el siguiente paso es, me voy a fijar cuántas fuentes de voltaje y de corriente tengo. En este caso aquí nada más tengo una fuente de corriente. Entonces las fuentes de corriente se reemplazan por circuitos abiertos y las fuentes de voltaje se reemplazan por cortocircuitos. Vamos a reemplazar esta fuente por un circuito abierto y me voy a pasar para acá para que vean cómo queda el circuito redibujado. Y queda de esta manera. Entonces el siguiente paso aquí va a ser medir la resistencia equivalente entre las terminales A y B. Entonces si se fijan aquí, quedan únicamente estas dos resistencias que están en serie. Entonces hay que sumarlas 2 ohms más 4 ohms. Queda una resistencia equivalente de 6 ohms medida entre las terminales A y B. Esa resistencia equivalente va a ser conocida como la resistencia de Thevenin. Entonces mi resistencia de Thevenin es de 6 ohms. El siguiente paso, el paso 4, va a ser regresar todas las fuentes a donde estaban originalmente. Si regresamos esta fuente de corriente, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. En este paso 4 tenemos que medir el voltaje de Thevenin, que es el voltaje que yo mido entre las terminales A y B. En este caso, el voltaje que yo midiera aquí sería la suma, si yo lo recorriera como una malla, sería la suma de los voltajes que hay aquí, en esta resistencia 1 y el voltaje en esta resistencia 2. Pero aquí hay que tener cuidado con un detalle. Como este circuito está abierto, la corriente de 12 amperes se va a venir toda por esta resistencia de 4 ohms. ¿Por qué? Porque acá el circuito está abierto y sabemos que en un circuito abierto no circula ninguna corriente. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin que vamos a medir aquí únicamente es este voltaje de la resistencia de 4 ohms. Aquí no va a haber ninguna caída de voltaje, por la simple razón de que esta corriente I2 va a ser de 0. Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. 0 por 2 da 0. Vamos a obtener entonces el valor de voltaje en esta resistencia. Entonces sabemos que por esta resistencia circula toda la corriente de 12 amperes que le está proporcionando a la fuente. Vamos a multiplicar estos 12 amperes por el valor de resistencia que son 4 ohms, quedándome un valor de 48 volts en este voltaje que yo mida entre estas terminales. El voltaje que se mide aquí es el voltaje de Thevenin. Entonces ya tengo el voltaje de Thevenin que es de 48 volts y tengo la resistencia de Thevenin que es de 6 ohms. Entonces voy a reemplazar esta parte del circuito que está encerrado en azul por su equivalente de Thevenin, es decir, una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y queda de esta manera nuestro circuito. Entonces esta parte que está encerrada en azul ya la reemplacé por su equivalente de Thevenin con su fuente de voltaje de 48 volts y su resistencia de 6 ohms. Y también volví a conectar otra vez la resistencia 3 de 7 ohms que estaba originalmente conectada en el circuito original.